bíblico al libro de Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Hoy vamos a ver a la luz de la palabra algo poderoso en el libro de Nehemías. Hoy vamos a hablar sobre el favor de Dios en la vida de un hombre. El favor de Dios en la vida de un hombre. Y Nehemías, hermano, es el libro que habla mucho acerca del favor de Dios. Y en la predicación pasada hablábamos sobre la bendición de Dios en la vida de Jacob. Hoy vamos a hablar sobre el favor de Dios en la vida de Nehemías. Muy bien, capítulo 1 de Nehemías. ¿Están listos, hermanos? Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quislén, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, ¿cómo dice? Están en gran mal y afrenta y vergüenza, pues. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El momento era desolador, ¿cierto, hermano? Era algo terrible. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Hasta ahí nomás. Luego seguimos leyendo un poco más de la escritura, allí mismo en el libro de Nehemías. Quiero hablarles un poco sobre el favor de Dios en la vida de una persona, en la vida de un hijo de Dios. Y de alguna manera esta predicación va dirigida hacia aquellas personas que en algún momento han sentido el llamado hacia lo que conocemos en términos bíblicos como el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo dentro de la casa de Dios. Entonces usted trate de recibir aquello que es para usted. Nehemías, hermano, es un hombre muy interesante en la Biblia. Cuando uno va al libro de Hebreos capítulo 11, cada uno de nosotros, gracias, cada uno de nosotros puede ver en Hebreos capítulo 11 que hay una cantidad de hombres que están allí anotados en los que los predicadores llaman el salón de la fama de los hijos de Dios. Y ahí aparece una gran lista de hombres y mujeres también que estaban llenos de defectos, que tenían problemas, pero que Dios los llamó y les puso un plan delante de ellos, y ellos, muchos de ellos lograron cumplir el plan y el propósito de Dios en sus vidas. Pero eran hombres con problemas muy graves, con problemas de carácter, con problemas de temperamento, con problemas de debilidades. Y muchos de ellos lograron cumplir el propósito de Dios. Por eso están en el libro de los Hebreos capítulo 11. Y hablábamos de Jacob la vez pasada. Era un hombre que engañaba y que todo lo procuraba obtener a través de engaños. Nehemías es un hombre que la verdad, todos los que estudian liderazgo, incluso los que no son cristianos y estudian liderazgo, tienen mucho que aprender de Nehemías. Ahorita vamos a ver por qué. Voy a mencionar 7 cosas respecto de Nehemías. Antes de hablar de lo que está hablando aquí el capítulo 1, hay que explicar un poco lo que había sucedido. Lo que había sucedido es que Dios le había dicho a Israel, al pueblo de Dios, le había dicho: si ustedes pecan, si ustedes desobedecen, si ustedes se van detrás de otros ídolos, detrás de otros dioses, lo que va a suceder es que yo voy a permitir que vengan naciones ajenas y se apoderen de ustedes y se los lleven esclavos, se los lleven como siervos hacia esas naciones. Y en realidad eso fue lo que sucedió. Después de Roboán, el pueblo cayó en una idolatría tremenda, tanto así que Roboán llegó un momento donde los sacerdotes, los levitas, llegaron para ayudar a Roboán
a restaurar el culto. Y Roboam prefirió, hermanos, irse tras otros dioses. Y resulta que Dios ya les había advertido al pueblo. Y vinieron naciones. Vino el rey Nabucodonosor de Babilonia y se llevó, hermano, a esas dos tribus, Judá y Benjamín, y se las llevó cautivos. Luego vino otra nación, los asirios vinieron sobre las otras 10 tribus y también se llevaron cautivos a mucha gente. Destruyeron todo, derribaron los muros de Jerusalén, profanaron el templo, quemaron la ciudad, hermanos. ¿Y saben, hermanos, lo que sucedió? Sucedió que, así como Dios lo había dicho, se fueron cautivos hacia esas naciones. Y quedó un grupo de gente que logró escapar de esos ataques, ¿verdad? Y quedó un grupo de gente ahí. Pero el tiempo pasó, y cuando nos narran la vida de Nehemías no había recibido noticias. Recuerden, no existía el teléfono, no existían los celulares, no existía nada, absolutamente nada. No había forma de comunicarse más que a través de los mensajeros. Y entonces, de pronto, tiempo después que Nehemías está allí en el reino de Susa, él está sirviendo como copero del rey. De pronto llegan los hermanos de Nehemías a visitarle a él. ¿Cómo fue que se dio ese encuentro? No lo sabemos. Pero el punto fue que llegaron hacia ese lugar. Y llegaron hacia allí donde estaba Nehemías y comienzan a contarle cómo está el asunto. Nehemías les pregunta: ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo están los que se quedaron allá en la cautividad? Y aquellos hombres, los hermanos de Nehemías, el hermano de Nehemías, Ananías, le comienza a contar cómo está la situación. Y le dice en el versículo 3: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, dice, están en gran mal y vergüenza. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esa era la situación. Era una situación, como lo dice ahí, desoladora, triste. ¿Cuántos de ustedes les gusta ver noticias de su país? Yo creo que todos, a todos. Los que son de México tienen la bendición, ¿verdad?, de que casi todos los canales pasan noticias de México, ¿verdad? Y los que somos de Centroamérica, los que son de Sudamérica, hay canales en cable donde pasan noticias específicamente de los países de nosotros. Y a muchos nos gusta todavía estar sabiendo lo que está pasando en nuestros países. Y ahí estamos de vez en cuando viendo lo que está pasando. Y de pronto cuando nosotros escuchamos lo malo que está sucediendo, creo yo, ¿verdad? Que más de alguno le da tristeza escuchar lo malo que está sucediendo allá. Por ejemplo, si hablamos de Centroamérica, hace muchos años se escuchaban noticias terribles de las guerras sangrientas que hubieron allá. Aún se siguen escuchando noticias de las maras que están provocando problemas. Los pandilleros que vivieron aquí en Los Ángeles y que fueron deportados ahora hacia allá, siguieron dando problemas, los encarcelaron y siguieron dando problemas. Es una cosa que da tristeza. Da tristeza. En México, la problemática de México, creo que a todos, aún los que no somos de México, no nos duele saber lo que está pasando, porque algunos de nosotros viajamos a México a hacer alguna actividad. Y nos duele saber cómo está la situación ahí, el peligro. Ustedes saben, ¿verdad?, lo que está pasando ahí, el narcotráfico, la inseguridad que ha traído el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Cada país tiene su lado negativo, tiene su lado donde las cosas no están funcionando. Y nos da tristeza, hermanos. Ahora piensen en Nehemías, que era un hombre de Dios. Nehemías reacciona ante esa noticia. Y en el versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo, oiga hermano, hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. Oiga, hermano, día y noche. Diga conmigo, día y noche. Una vez más, día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, dice Nehemías, él no había cometido pecado. Pero Nehemías dice que hemos pecado contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Versículo 8, ya voy a terminar. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí tu nombre. Mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Versículo 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Hasta ahí nomás. Hemos leído bastante Biblia. Por aquello de que usted no haya leído Biblia en toda esta semana, usted leyó Biblia en este día hoy. Y hay 2 versículos más que vamos a leer. Muy bien. Mis amados hermanos, la oración de Nehemías es muy interesante. Es muy interesante. Yo he escuchado a muchas personas que dicen: cuando yo comienzo a orar, a los 2 minutos ya no sé qué más orar. Pues Nehemías no tenía ese problema, hermanos. Es tiempo de buscarte a ti. Es una revolución. Es una revolución. Al mundo queremos decir: Jesús es salvación y la solución. Todo el que crea y todo el que crea será salvo en ti. Creo en ti. Vamos a cantar, vamos a gritar, en todo lugar Cristo viene ya. Vamos a decir: revolución por siempre, proclamemos que vivimos por él. Es tiempo de buscarte a ti. Es una revolución. Es una revolución. Hola, Dios te bendiga. Te saluda la pastora Yulisa Gutiérrez y quiero invitarte a nuestras reuniones los días martes a las 7:30 de la noche, los días viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 12:30 del mediodía. Te esperamos. Y déjenme mencionarles 7 cosas que encuentro en Nehemías acá. Nehemías era un hijo de Dios que él sentía una carga genuina por las necesidades del pueblo de Dios. Lo primero que todo hijo de Dios debe sentir es
sentir una carga genuina por la necesidad del pueblo de Dios. Muchas veces nosotros como hijos de Dios somos muy indiferentes a las necesidades. Podemos ver mucha necesidad en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, pero vivimos más pendiente de las necesidades nuestras que de las necesidades de otras personas. Eso, humanamente hablando, tiene sentido, tiene lógica, pero a la luz de la Biblia no tiene sentido, porque Dios nos enseña esto. Dios dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Lo que el Señor está diciendo es: ocúpate primero de mi obra y yo me voy a ocupar de tus necesidades. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Siempre estamos pendientes de qué necesitamos. Y cuando oramos, siempre la oración tiene que ver conmigo, con usted. Señor, mira mi necesidad. Señor, mira mi problema. Señor, mira mi trabajo. Señor, mira mi familia. Y todo eso hay que orar. Pero Nehemías ya estaba en otros niveles, hermanos. Nehemías ya vivía en otros niveles. Y Nehemías siente una carga por la obra de Dios. Muchos de nosotros a veces somos indiferentes a la obra de Dios. Una cosa es sentir carga y otra cosa es ver una necesidad. Son dos cosas diferentes. Usted puede ver una necesidad. Imaginémonos, supongamos que este templo se esté cayendo, que gracias a Dios no lo está. Pero supongámonos que este templo se está cayendo y muchos de ustedes podrían decir: bueno, ese techo hay que repararlo, o ese techo necesita reparación, se ve feo ahí, se ve feo como está. Muchos pueden hablar, pero eso no me dice a mí, ni le dice a Dios que usted siente carga por una necesidad. Todos hablamos, no sé si me están entendiendo, pero todos podemos hablar de una necesidad. Todos podemos decir: la iglesia necesita avivamiento. Pero usted ora por el avivamiento. Todos podríamos decir: el hermano necesita buscar más de Dios. La pregunta es: ¿usted ora por el hermano que necesita más de Dios? Usted puede decir: el hermano no trabaja, la hermana no trabaja. Pero ¿usted qué hace para que el hermano entienda que debe trabajar? ¿O usted qué hace para que el hermano pueda encontrar una fuente de trabajo? Hablar es fácil, ver es fácil, todos lo hacen. Pero Nehemías era diferente, hermano. Nehemías no era así. Nehemías, inmediatamente que vio, que supo, sintió carga. En otras palabras, algo se apoderó dentro de su ser, que en ese momento, que a partir de ese momento no lo dejó en paz. Lo segundo que hace Nehemías, hermano, es que hizo lo correcto. Él buscó a Dios. Wow, qué revelación la que les traigo hoy, ¿verdad? Él buscó a Dios. Inmediatamente que él vio una necesidad, que sintió carga, dice la Biblia, hermano, que él hizo duelo. ¿Sabe lo que significa hizo duelo? El Nehemías sintió e hizo lo mismo que hacían los hombres de su época y de su cultura cuando alguien moría. Oiga, mi hermano, hacía lo mismo que cuando alguien moría, hacer duelo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando alguno de nuestros seres queridos muere? Sentimos dolor. Desde ese momento, si tenemos una fiesta que celebrar, la cancelamos, porque hay dolor en ese momento. Nehemías hizo exactamente eso y se puso a ayunar. Lo segundo que Nehemías hace entonces es que buscó a Dios. Esto se escucha sencillo, pero la verdad es que, aunque se escucha sencillo y es sencillo, no lo hacemos cuando hay una necesidad. Cuando alguien tiene una necesidad, lo primero que hace es correr hacia otra persona y buscar ayuda en otras personas. Hace un tiempo atrás predicábamos acerca de lo importante que es buscar un buen consejo. Y la mayoría de nosotros, cuando
estamos atravesando un problema, lo primero que hacemos es que buscamos la ayuda en otras personas. Por ejemplo, si yo creo que todos hemos pasado por acá, nadie se siente aludido, porque todos hemos pasado por acá. Si de pronto necesitamos dinero, lo primero que hacemos es buscar ayuda en otras personas para que nos ayuden a resolver ese problema de dinero. O sea, no hacemos lo correcto es venir y buscar a Dios para que Él nos provea de una forma sobrenatural. ¿Me van siguiendo? Cuando usted tiene un problema familiar, lo primero que hacemos es correr con nuestros familiares, es decir, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestro vecino, con nuestro amigo, para que nos digan algo. Buscamos siempre con quién desahogarnos, hermanos, y llamamos a alguien para desahogarnos. Pero aunque eso ayuda, la verdad es que lo segundo que tenemos que hacer nosotros es buscar a Dios, hermanos. Pero fíjense cómo hacemos nosotros. Le buscamos por aquí, le buscamos por allá, y cuando vemos que todas las puertas se nos han cerrado, de último buscamos a Dios. Por eso le dije, lo segundo que dije es sencillo, pero no lo hacemos. Porque si lo hiciéramos, no tendríamos necesidad de ir a tocar otras puertas. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Me están entendiendo? Le hablamos a todo mundo. Y al final todo el mundo se dio cuenta de nuestro problema. Al final todo el mundo se dio cuenta de nuestra necesidad. Y nadie hizo nada por nosotros. Tocaste por aquí, tocaste por allá, le hablaste al uno, le hablaste al otro, y nadie te resolvió el problema. Al final, ya cansado, ya frustrado, venimos y buscamos a Dios. Y decimos, me rindo. Y ya nos rendimos a Dios. Yo sé que ustedes no lo hacen. Esto es para los que nos ven en televisión. Para los hermanos que nos ven en televisión. Yo sé que ustedes buscan a Dios. Pero hermano, a mí me ha sucedido muchas veces, a mí como pastor, me ha sucedido que empiezo a tocar por todos lados y de último busco la ayuda de Dios. Yo estoy siendo honesto. I'm trying to be honest. La verdad, hermanos. Nehemías buscó a Dios. Cuando buscamos a Dios, hermanos, la verdad es que allí empezó la solución del problema. Perdón, la solución del problema que tenemos. Ahí comenzó ya. Cuando ponemos a Dios en primera opción. Y es verdad que Dios debe ser la primera y la única opción que debería tener todo hijo de Dios. Claro, necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. Los hermanos van a ser los instrumentos que Dios va a usar. El amigo, el papá. Van a ser instrumentos que Dios va a usar. Pero hermano, oiga, nunca toque puertas humanas si primero no ha tocado las puertas divinas. Primero toque las puertas del cielo. ¿Qué nos dice Dios? Yo abriré las ventanas de los cielos. Primero usemos las llaves del reino. Y cuando usamos las llaves del reino, entonces Dios va a tocar al resto de la gente. Dios te va a bendecir de formas que tú menos piensas. Y hace poco, esta semana, teníamos que pagar el seguro del carro. Y sucedió que nos faltaba una cantidad para completar el seguro del carro. En ese día, justo el día que iban a cobrar el seguro del carro. Yo estaba estacionando mi carro allí. Y yo hacía un tiempo ya le había dicho a Dios, Señor, ya no me voy a seguir preocupando por mis necesidades. Yo voy a creer que tú te vas a ocupar de mis necesidades. Y yo estaba estacionando mi carro cuando un hermano que tenía años de no ver, muchos años de no ver, se paró frente al carro, frente a donde yo estaba, se regresó para ver si era yo realmente la persona que él estaba viendo. Me volvió a ver y yo me salí del carro y empecé a saludar y no me ha pasado un minuto cuando me dice, hermano, en este momento el Espíritu Santo me está diciendo que le tengo que dar una ofrenda, y se sacó $100 y me lo dio, así rápido, sin mucho cuento, sin tanto escándalo. ¿Quién hace eso? Eso solo lo hace Dios. Si esta enseñanza o predicación ha sido bendición para tu vida, y deseas ahí donde estás recibir al Señor,
Haz conmigo esta oración diciendo: Señor Jesús, te doy gracias por darme la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Hoy yo la recibo y abro mi corazón para que tú entres en él. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida, perdona todos mis pecados y envía a tu Espíritu Santo a que me selle y me llene de él y que yo pueda ser una persona nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, te saluda Kareli Bañuelos y te estoy invitando a los servicios de nuestra iglesia Centro Cristiano de Restauración de la Alfarera. Los días martes a las 7:30 p.m., los días viernes a las 7:30 y los días domingos a las 12:30 del mediodía. ¡Te esperamos! Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Raúl Gutiérrez, pastor del Centro Cristiano de Restauración del Alfarero, y te estoy invitando a que nos visites a nuestras reuniones. Tenemos 3 reuniones entre la semana. El día martes tenemos nuestra reunión de oración y de estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Los días viernes tenemos nuestra reunión de doctrina y discipulado también a las 7:30 de la noche. Y los domingos a las 12:30 del mediodía, nuestra reunión de predicación y de alabanza. Nuestra dirección: 8804 Sur Main Street en Los Ángeles, California, en el zip code 90003. Te esperamos.